capítulo 14. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mateo capítulo 14. Voy a leer el versículo 27. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Padre, esa no es mi palabra, sino la tuya. Aquí, Señor, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, habla mi corazón. Y habla el corazón de cada uno de tus siervos, los que están aquí, aquellos que nos van a oír, Señor querido, aquellos que nos están oyendo en ese momento. Señor, que esta palabra pueda alcanzar a cada corazón. Pero, Señor, yo soy la primera, Señor, que necesito, Señor, escuchar una vez más tu voz. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos, dando gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos, es un pasaje bien conocido de la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos Jesús andando sobre el mar. Es un pasaje al cual nos llama la atención, porque aquí Jesús, Él va a romper todas las reglas de la gravedad. Él simplemente va a caminar sobre las aguas, algo que ningún ser humano ha hecho y nunca va a hacer, principalmente en aguas donde las olas estaban extremadamente furiosas y up and down por la tempestad que estaba ocurriendo en ese momento. Cuando nosotros leemos la misma historia en Marcos, nosotros vamos a encontrar que en el Evangelio de Marcos, él escribe a los romanos con la mentalidad de los romanos. O sea, porque en Marcos el Evangelio es un Evangelio de acción. Él fue escrito a los romanos. Ya en Mateo nosotros vemos con más detalles ese pasaje, porque ahí vamos a encontrar ese periodo, este momento, el momento entre la caminada de Jesús y el barquito. Y ahí vamos a encontrar donde Pedro, él dice al Señor: si tú eres Jesús, entonces manda que yo vaya a tener contigo. Entonces eso no está en Marcos, pero está en Mateo. Cuando nosotros leemos este pasaje, vamos a entender lo siguiente: que Jesús, Él tiene un plan para absolutamente todo en la vida de cualquier persona. Amén. Porque cuando leemos los versículos anteriores, nosotros vamos a ver que Jesús había hecho un milagro grandísimo, que fue la multiplicación de los panes y del pez. El Señor hizo este milagro y sobraron 12 cestos, así se dice, de canastas o cestos de pan. Y la Biblia nos relata en mismo Marcos, cuando habla sobre la tempestad, al final nosotros vamos a ver que los discípulos no tenían entendido el milagro del pan y del pez. No habían entendido eso. Espérate un poquito. Entonces el Señor necesitaba llevar a esos discípulos a un nivel más alto, porque ellos vieron la multiplicación. Les sobró para ellos un canasto, una canasta para cada uno, yo digo, porque eran 12 canastos, entonces 12 discípulos. Toma aquí, incrédulo, lleva uno para que tú creas. Sobró, hermano.
hermanos, y aún así la Biblia nos dice que ellos no habían entendido el milagro de la multiplicación. Y más adelante Marcos mismo dijo que ellos no entendían porque ellos tenían sus corazones endurecidos. Entonces era necesario que el Señor enseñara a sus discípulos de una manera práctica, de una manera que les iban a traer temor, que les iban a traer inseguridad. Pero era necesario porque Jesús quería mostrar a los discípulos que hay que creer, que hay que poner la fe que uno tiene en acción. Y eso era lo que los discípulos necesitaban en aquel momento. Cuando nosotros hablamos de tempestad, la gente se asusta. Ahora un poquito más vamos a entrar en la temporada de huracanes y uno está pendiente de las noticias, del estado del tiempo. Porque cuando se habla de tempestad uno se asusta, porque uno no sabe cómo va a venir esa tempestad. Hay tempestad de granizo, de piedra, ¿verdad? Hay tempestad fuertes y tempestad que no son tan fuertes así, de viento y de toda clase. Y uno, cuando llega la tempestad, ¿qué puede uno hacer? Abrigarse nomás. ¿Cuál es el hombre que puede hacer cesar la fuerza de los vientos? ¿Alguien aquí puede hacerlo? Ninguna tecnología puede hacer eso. ¿Alguien puede detener la fuerza del mar cuando viene, por ejemplo, un tsunami? No, eso sale barriendo todo, hermanos. ¿El hombre puede detener la fuerza de la naturaleza? Claro que no. Pero Jesús pudo. Eso significa que Él es Señor y Él está encima de absolutamente todo. Y así nos pasa muchas veces, hermanos, en nuestro vivir diario, cuando nuestras situaciones difíciles e inesperadas, de repente sucedió algo que nos sorprende. Nosotros nos atemorizamos, nos sentimos que quizá vulnerables y nos sentimos incapaces, porque hay situaciones que tú puedes resolver, pero hay otras que no. Hay otras que tú quisieras poder resolverlas, pero tú no puedes. Por ejemplo, si alguien tiene un familiar que no es cristiano, o una madre, o un padre, o un hijo, una hija que están lejos del Señor, a veces tú miras y ves que Cristo viene y el deseo que tú tienes es hacer algo para que este hijo, este padre o madre vengan, pero eso no está dentro de tu capacidad ni de la mía. Eso es algo que solo Dios, el Espíritu Santo, puede hacer. Amén. Y a veces nos frustramos porque, Señor, ¿cómo quisiera yo hacer algo? Pero ya tú estás haciendo, tú estás orando, estás clamando. Eso es lo suficiente. Porque aquí ningún discípulo pudo parar la fuerza de los vientos. Pero Pedro, él pudo clamar al Señor. Él pudo pedir el socorro del Señor. Jesús tenía ese propósito. ¿Cuál era el propósito, pastora? Entonces, el Señor dijo a ellos que fueran al otro lado. Pero sin Él, ustedes van, pero yo no voy con ustedes. Y la Biblia dice, cuando uno lee, que el Señor los obligó a entrar en la barca. Ellos no entraron porque quisieron, ¿no? El Señor los obligó, está escrito. Quizá ellos, no, Señor, de aquí, usted va a quedar aquí, no, vamos con nosotros, no, ustedes vayan, yo me quedo. Y yo ni sé si el Señor les comunicó a ellos que iba a orar. Pero aquí nos muestra la palabra del Señor, que ellos tuvieron que ir porque el Señor los obligó a que fueran. El problema más grande en la vida de los discípulos era creer. Era creer.
Ellos tenían este problema de creer, hasta mismo siendo capaces de ver los milagros. Y entonces Jesús dice, bueno, voy a enseñarlos a ver qué pasa. Así que Jesús dijo, van al otro lado ustedes. Y hoy nosotros vamos a ver, hermanos, un poquito sobre eso. Porque el amor de Dios, la misericordia y la gracia infinita de Dios es que nos mantiene de pies. Aunque muchas veces no creemos, a veces nuestra fe es tan pequeñita, a veces nosotros dudamos, a veces nosotros caímos, fracasamos, pero el amor de Dios está ahí. Amén. La gracia de Dios está ahí. La misericordia de Dios está ahí. Me gustó mucho lo que dijo Emma. Pero a veces uno cae, pero el Señor siempre está ahí para levantar. Claro que sí. Porque aunque no merezcamos, el Señor nos ama. El Señor nos bendice, el Señor nos levanta, el Señor nos ayuda. Ustedes se acuerdan que yo he predicado estos domingos sobre la venida de Cristo, pero un punto muy interesante, muy importante, que he predicado sobre el arca de Noé, comparándose entonces el arca como Cristo, como el modo de salvación y la puerta de la gracia. Después hablamos de la puerta abierta y cerrada, la puerta que Dios abre nadie cierra, la que cierra nadie abre, y es la puerta de la salvación, que es la puerta de la gracia del Señor. Gloria a Dios. Y hoy nosotros vamos a ver este acto de gracia, este acto de amor y misericordia de Jesús hacia los discípulos, porque Jesús era necesario que sus discípulos aprendieran esta lección. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos iban a tener que dar prosiguimiento al ministerio de Jesucristo en la tierra. Y era necesario que ellos aprendieran a usar la fe. Aunque la fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, es lo que Dios necesita para obrar en nuestra vida y en nuestra familia. Nosotros vamos a aprender la lección que Jesús enseñó a sus discípulos. Vamos a aprender, número 1, que nosotros no tenemos el poder para mudar circunstancias de diferentes clases. Fue como yo dije aquí a ustedes, nadie puede dominar el viento, el mar, algo que está fuera de tu control. Cuando aparezca algo fuera de tu control, no se olvide que las cosas que tú puedes controlar, Dios controla. Y las que tú no puedes controlar, Dios también controla. En otras palabras, Él está a cargo de absolutamente todo. Dios no es nuestro empleado, Él es nuestro Padre. Y la Biblia nos enseña una cosa, que nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Así que si nosotros le pedimos al Señor pan, Él nos va a dar una piedra. Si le pedimos pez, Él nos va a dar una serpiente. No, Señor, está escrito eso en la palabra. Este amor de Dios para con nosotros es un amor que da, que controla, pero controla que las situaciones que Él sabe que muchas veces puede hacernos hundir. Lo que más desespera, yo creo, a la gente es la impotencia de resolver los problemas. Y sabe, hermanos, eso no es pecado, sentirse desanimado. Yo siempre digo, pecado no es caer en sí, pero quedar postrado y quedar en el lodo, y Jesús te extiende la mano y tú no le extiendes la mano a Él. ¿Cómo Él te va a levantar si tú no quieres ser levantado? No es pecado muchas veces sentirse triste, depresivo, angustiado. No, eso no es pecado, hermanos. Hay quien piensa que es pecado, pero no es pecado, porque todos nosotros sabemos quién somos y nuestra estructura. ¿Y quién más sabe
cómo es nuestra estructura. Dios. Gloria a Dios. Y usted dice, no, pastora, que si yo me pongo triste, la gente va a pensar que yo no confío en Dios. Hello, tú confías en Dios, pero estar triste es del ser humano. Entonces vamos a decir que el hombre según el corazón de Dios era un hombre que Dios despreciaba porque siempre estaba lleno de problemas y conflictos. ¿Quién era el pastor? David. ¿Por qué estaba a ti de mi alma? ¿Por qué te perturba? Pero de mí espera en Dios. David siempre estaba en conflictos interiores. Pero hermanos, al mirar la palabra del Señor, vemos también que Jesús tuvo esos momentos. Nosotros vemos a Elías, por ejemplo. Elías tuvo este momento, ¿sí o no? De depresión. Elías ya no, hasta aquí llegué, se acabó, basta. Fue la palabra que usó, basta ya. ¿Cuántos aquí ya usaron esta palabra un día? Basta, ya no puedo más. Nadie le levantó la mano, solo yo. Ay, esos hermanos están muy bendecidos, aleluya. Todos nosotros llegamos a un punto en la vida que decimos, basta, hasta aquí llegué, no puedo más, no voy más. Elías no sabía cómo resolver aquel problema cuando Jezabel dijo, voy a matar a ese hombre. Hermanos, Elías ni siquiera buscó a Dios. Lea y usted va a ver, ni siquiera oró. La Biblia dice que cuando él escuchó el mensaje, se fue corriendo para escapar. Eso está en 1 de Reyes 18. Aquel momento él sintió el desánimo, se sintió enojado, se sintió deprimido, se sintió con miedo, frustrado, a punto de desistir de absolutamente todo. Pero Dios quiere mostrarnos justamente eso. Dios quiere mostrarnos que somos impotentes de cambiar circunstancias si Él no está presente. Si el Señor Jesús está presente, nosotros podemos vencer las circunstancias difíciles de nuestra vida. Amén. No importa el tanto de tiempo que tengas de cristiano. Ay, no, yo soy muy experiente. Yo tengo 50 años de cristiano. So what? No es eso que te va a hacer vencer. Lo que te hace vencer es la dependencia del Señor que tú tienes que tener y que yo tengo que tener delante del Señor. Hermanos, Dios conoce nuestra estructura. Él no va a dar a nosotros una prueba o no va a dejarnos pasar por una prueba que nosotros no seremos capaces de vencer. Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que nosotros no tenemos estructura fuerte para aguantar determinados tipos de problemas o de circunstancias en la vida. Muchas veces Él mismo nos lleva a determinadas circunstancias porque Él sabe que vamos a poder vencerlas. Pero nos lleva a esas circunstancias con el propósito de enseñarnos algo y llevarnos a un nivel diferente. Los discípulos no aprendieron en el nivel ahí que el Señor estaba haciendo la obra, la multiplicación. ¿Dónde estaba la barca? Dice la palabra de Dios. ¿Dónde estaba la barca? Acompáñeme ahí. En medio del mar. ¿A dónde, pastor? En medio del En mar. el medio del mar. Azotada por las olas porque el viento era contrario. Cuando algo está en el medio, la distancia es la misma entre un margen y otro. ¿Sí o no? Si yo estoy en el medio, se voy para acá y a la misma distancia, se voy para allá mismo, para allá o para donde quiera que yo vaya es la misma distancia. Entonces así estaban los discípulos, la barca estaba en el medio del mar. Si ellos iban para un lado, para otro, no importaba, porque iban a acabar llegando en el mismo lugar. Y la barca era azotada por las olas.
Ahora imagínate tú en el medio de la circunstancia, en el medio de tu problema, azotado por las olas, ¿qué vas a hacer? Las posibilidades de salir quizá de una situación como ellos, por ellos mismos, era de decir un porcentaje, unos 15%. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña y nos muestra que ellos estaban remando y no salían del lugar, y para acá y para allá, hasta llegar a un punto. La Biblia dice que ellos se fatigaron. Se fatigaron de tanto estar remando y no llegar a ninguna parte. ¿Qué más podemos decir de eso? Número 2, que Él es quien tiene el control de todo. Amén. Y sabe, cuando Él estaba en el monte, Él estaba intercediendo, así yo veo, Él estaba intercediendo por sus discípulos. Eso es lo que Jesús hace por nosotros hoy, por este amor tan grande que tiene. Eso es exactamente lo que Él hace por nosotros hoy, intercediendo al Padre, como está escrito en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero no es solamente Jesús que intercede. La Biblia dice también que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahí mismo en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Tenemos a Cristo que intercede por nosotros, el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, a decir al Señor que muchas veces, ¿cuántas veces doblamos rodillas y no tenemos palabra? Solo salen las lágrimas, no hay nada más en nuestra boca. Ana, cuando pedía a Dios un hijo, ella iba todos los años, pero llegó un punto que ella estaba tan cansada de pedir, que ese día ella llegó al templo, y la Biblia dice que ella solo lloraba, solo movía sus labios, pero el Señor conocía el dolor de su corazón. Y cuando nosotros no doblamos rodillas, hermanos, literalmente cuando no hay en nosotros palabras, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Aparentemente los discípulos estaban sin Jesús en el barco, pero Jesús en el monte pensaba en ellos. Jesús no había olvidado de ellos. Jesús quería enseñar a ellos una lección, pero Jesús, además de interceder, no había olvidado de sus discípulos. Él todavía estaba en el control, aunque no estuviera dentro de la barca. Y hay situaciones que realmente nos sentimos olvidados por Dios, ¿sí o no? Nos sentimos desamparados, ¿verdad? Porque decimos, yo tengo orado tanto tiempo por eso y no veo resultado. Yo he pedido tanto a Dios por esas cosas que yo ya ni sé cómo pedir, mejor ya ni pido nada. Yo creo que Dios se olvidó de mí, o se olvidó de esta oración que yo le hago, ni siquiera me está oyendo. Pero miren, hermanos, a veces nos sentimos desamparados, sí. Y yo creo que tal vez los pastores sufran mucho de eso, porque las pruebas son de todos los lados. Y a veces uno dice, estoy sola en la barca. Pero sentir eso tampoco es pecado. Tampoco nadie puede decir a ti, hermano, es falta de oración. No es falta de oración, es que uno es carne y hueso. Uno se desespera, sí. Uno se siente desamparado, sí. Porque mira, la Biblia nos dice en Mateo 27:26, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Hijo de Dios se sintió en ese estado, hermano,
hermanos, como nosotros no nos sentiremos tan bien cuando los problemas nos agobian. Pero la Biblia nos dice, Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio la luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Jesús fue al monte, sí fue. Ellos no estaban con sus discípulos, no, pero intercedía por ellos y pensaba en ellos y observaba lo que pasaba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice así en el versículo 48 de Marcos, dice, y viéndolos remar con gran fatiga. ¿Quién estaba viendo? Jesús. Jesús estaba en el tope del monte y podía ver el desespero, el cansancio y la fatiga de sus discípulos. Por el viento, dice la Biblia, que les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia, eso sería como entre 3 y 6 de la mañana, de la madrugada, entonces el Señor desciende del monte para encontrar con sus discípulos de una manera muy particular y muy diferente. Y eso me hace acordar que a 2021 años atrás Jesús también descendió del cielo. ¿Sabe para qué? Para salvar nuestras vidas, porque nosotros estábamos perdidos y ahogándonos en el mar de pecado que estaba en nuestra vida. Pero la Biblia dice que Él miró del cielo, no vio ni siquiera un justo, pero igual Él dijo, mira, voy a abrir ahora esta puerta de gracia, voy ahora a demostrar este favor. Ellos no merecen, pero igual les voy a bendecir. Ellos no merecen, pero los voy a salvar. ¿Y por qué? Porque yo los amo. Gloria a Dios. ¿Y por qué va a salvar esa gente que no te quiere, que blasfema, que no es justa? ¿Por qué? Porque yo los amo. Y en la manera como yo voy a demostrar es dando mi hijo para la salvación de ellos. La gracia de Dios, que es un favor no merecido, es que nos salvó. No merecíamos, pero Él dijo, los amo, los voy a salvar. Me voy a encargar, porque hermanos, no hay esfuerzos que hagamos en la vida que nos va a traer salvación. Salvación es solo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar, que el amor de Dios no pueda perdonar cuando hay arrepentimiento legítimo. Y si nosotros estamos aquí hoy, no es porque somos buena gente, ¿verdad? Uy, esa iglesia llena de buena gente. Aleluya. Vinieron ya buena gente del mundo. Es así, misericordia. No. Estamos aquí por el amor de Dios y por este favor de Dios de darnos a su Hijo para salvación. Por gracia somos salvos mediante la fe, y eso no es de nosotros, pero es un don de Dios. Ni eso es de nosotros mismos. Eso es un regalo, un don, un regalo de Dios. Dios nos ha dado esa oportunidad de esta vida eterna. Tenemos que aprovecharla, porque aquí en la tierra, si uno llega a vivir 100 años, 120 años, porque hay algunos casos que yo he visto, hermanos, están contados así la gente que vive tanto. Pero nosotros sabemos que aquí es pasajero. Por eso debemos estar seguros de la vida eterna. La vida aquí sabemos que va a pasar, pero estamos hablando de algo eterno, algo que nunca va a tener fin. Acuérdese siempre de eso, que no hay super cristianos, pero hay cristianos que dependen del Señor, que dependen de Él. Buscando al Señor nosotros vamos a encontrar.
Por último, ¿qué más podemos aprender? Que el Señor en medio de esta circunstancia, Él se hace conocer. Porque lo más triste de esta vida es decir, soy cristiano y no conocer a Cristo. No me hace sentido eso. Es decir, yo soy un médico y no sabe nada de medicina. Hermanos, cuando yo digo que soy cristiano, yo tengo que entender que yo sigo a alguien. ¿Y sigo a quién? A Cristo. Él quiere revelarse a nosotros como Señor, pero mucho más que eso. Él ya se reveló a nosotros como Salvador, por eso estamos aquí. Él ya se reveló a nosotros como Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la manera como Él nos arrancó del pecado, eso fue tremendo. Pero Él ahora quiere seguir revelándose a nosotros, haciéndose conocer como un amigo, como un padre amoroso, protector de sus hijos. Él quiere que nosotros lo conozcamos así. Es impresionante la manera o la reacción de los discípulos cuando habían 12 hombres en el barco. Yo me imagino 12 hombres de barba larga y gritando, hermanos. ¡Ay, eso debe haber sido así una cosa increíble! Pero gritando esos hombres, la Biblia dice que ellos estaban aterrorizados, pero que ellos tenían arraigados en ellos las supersticiones, que era algo de la cultura greco-romana. Estaba ahí metido en sus vidas. Creían en fantasmas, creían en espíritus que caminaban en la noche. Increíble. Pero una vez que estaban con Jesús, eso ya no debería existir en ellos, pero sí existía. Y Jesús de inmediato, cuando vio a aquellos hombres grandototes gritando, entonces el Señor tenía que con prisa calmar sus corazones. Y el Señor dice en el 27, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y yo me veo a Jesús así como hablando en voz fuerte, porque la tempestad y los ruidos y los gritos. Entonces yo veo a Jesús decir, tened ánimo, soy yo, no temáis. Los discípulos estaban en la barca, pero había un de ellos. ¿Y quién era? A ver si ustedes saben, que quiso ir a encontrarse con Jesús. Pedro, como dice hermano Antonio, Pedrito, hermano Pedro.